Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Y está con nosotros el licenciado Rodríguez Prats. A ver, ¿qué leyó este fin de semana? ¿Qué meditó, licenciado? Bueno, mi querido Hugo, a veces te veo una mirada impaciente, como que hablo mucho y me estoy tragando el tiempo, y yo entonces procuro, entonces con esa soltura y esa generosidad de tu parte, haría yo un primer comentario de una declaración de un tema que hemos abordado muy frecuentemente en este programa. Manuel Bartlett habla de que ha sido rescatada la Comisión Federal de Electricidad y lo señala como una hazaña, como un logro, como un éxito del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Yo diría que no es un rescate, simplemente se le dio vida artificial por unos años más a una empresa que no está cumpliendo para otorgar un buen servicio de calidad y con precios accesibles. Él dice que ya el Estado produce el 54% de la energía eléctrica. Y Andrés Manuel, yo en alguna ocasión le escuché que no podía permitirse que la iniciativa privada generara más electricidad que el sector público. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo que la iniciativa privada genere electricidad? Aquí están esos prejuicios que, como bien lo decía Albert Einstein, son más difíciles de disolver que el átomo. Y quiero decir que la electrificación en México la hicieron los particulares. En todo el país, a finales del siglo XIX, ya en el Porfiriato, empezaron con pequeñas hidroeléctricas, con pequeñas plantas. En 1904 se inauguró Necaxa. Fue una hazaña y se consideró como una obra de avanzada. Entonces, ¿por qué no va a invertir los particulares? ¿Por qué tiene que haber esa competencia en sector público y sector privado? Estos son resabios del viejo nacionalismo. Cuando Lázaro Cárdenas crea en 1937 la Comisión Federal de Electricidad, es para que se complemente con el sector privado. ¿Por qué? Porque las empresas privadas llevaban electricidad donde era negocio. Y el general Cárdenas dijo, debemos llevar la electricidad en donde el Estado tenga que aportar recursos, pero que llegue a gente que no tiene los elementos para tener acceso y pueda pagar. Entonces era complementario, y sector público y sector privado caminaron por varias décadas, lo hemos dicho aquí en otras ocasiones. Cuando López Mateos no nacionaliza, porque las plantas las compra Ortiz Mena, y comienza este tránsito en donde ya el Estado es el dueño, y viene la reforma a la Constitución diciendo que la generación, distribución y transmisión de electricidad es exclusiva del Estado. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser exclusiva del Estado? ¿Por qué Rocío Nale, Manuel Bartlett, el mismo Octavio Romero evitaron la competencia? Porque la empresa pública no puede competir con la empresa particular. La empresa particular busca tener ganancias, y si no hay ganancias, cierra. La empresa pública, ¿qué es lo que quiere? Es un servicio, cae en la empleomanía, hay problemas de corrupción. Yo te garantizo que si en los ductos se hubiera permitido inversión privada, pues no tendríamos el huachicol en los niveles que hoy está, porque los particulares no se iban a robar a sí mismos. Pero siendo una empresa pública, se da la complicidad dentro de los mismos funcionarios en las mismas refinerías, y viene el gran robo que se ha incrementado, sobre todo lo que no había, como por ejemplo en gas natural, y en grandes cantidades, como los escándalos que están viendo y que están emergiendo ahora con la cuestión de los grandes barcos y otra serie de causas. Entonces, ¿por qué esta lucha entre empresa pública y empresa privada? ¿Quién lo hace mejor? ¿Qué es lo que a la gente le interesa, Hugo? Tener energía eléctrica, un servicio eficiente, sin fallas y a precios accesibles. Eso es lo que queremos. Que la genere el particular o que la genere el sector público, pues sinceramente a mí me parece totalmente intrascendente. No tenemos por qué estar en ese dilema, porque o bien lo pago la electricidad teniendo que absorber los gastos de ineficiencia, o bien me lo cobran en impuestos, pero alguien va a pagar. Eso no hay duda. Hoy precisamente en telereportaje se hablaba de la cantidad de apagones que tenemos, de la cantidad de fallas
que nos están afectando a todo el sector industrial y sobre todo en esta época de calor. Esa sería mi primera reflexión. Segunda reflexión que yo invitaría al auditorio a poner atención son las dos elecciones que tuvieron pues dos de las naciones que están dentro de los 7 grandes. El Reino Unido, en donde terminan 14 años del partido Tory, del partido conservador, y llega al poder Keir Starmer, que no es lo mismo que el anterior líder laborista Jeremy Corbyn. Este es una corriente, el nuevo primer ministro, muy similar a Tony Blair. O sea, están ya abandonando los extremos. El Estado empresario se están yendo por la economía social de mercado. Este hombre, el primer ministro, quiere retornar a la Comunidad Europea y hacer un segundo referéndum, porque él se opuso a la salida de la Comunidad Europea, de lo que se conoce como el Brexit. Entonces, la Comunidad Europea se está fortaleciendo. El mismo caso de las elecciones de ayer en Francia. Yo creo que Emmanuel Macron está demostrando ser un gran gobernante. Jugó muy bien, disolvió en este régimen semipresidencial, semiparlamentario, disolvió la Asamblea y quedó en segundo lugar. Ahora él tiene la posibilidad de negociar o con la derecha o con la izquierda, que no estoy de acuerdo con esta terminología, pero en fin, utilicemos para llegar a conclusiones, y eso le puede permitir gobernar de aquí hasta el 27, que es cuando termina su periodo. La misma Giorgia Meloni, por ejemplo, que es de Hermanas Italia, que se le ubica como extrema derecha, ha mermado bastante sus extremismos para encontrar coincidencias. Eso es un magnífico ejemplo para lo que nos espera a nosotros, porque aquí viene mi tercera reflexión y con esto concluiría, porque se están presumiendo de que los gobiernos y las cámaras, diputados, senadores, gobernadores, la misma presidenta, tuvieron una votación holgada y tuvieron un resultado que les da legitimidad. Yo difiero. La legitimidad, que ya lo he dicho en este programa, lo hablamos en la ocasión anterior, de origen que nos da el voto, hay varios cuestionamientos. Y en el Nexos, en Letras Libres, hay una opinión muy fuerte de Gabriel Said que me parece interesantísimo, porque define lo que sucedió. Dice, o la gente estaba avergonzada de manifestar su adhesión a Morena, a la 4T, y entonces se engañó, y por eso las encuestadoras cometieron ese error de decir que la diferencia iba a ser de 7, 10 puntos y se fue a 32. Pero hay un gran malestar, hay serios desafíos en el futuro, lo que es la tensión que va a haber entre presidenta y presidente y expresidente. Eso no hay duda que va a haber. Ya dijeron ellos que no, por cierto. Ya han asegurado que no. Bueno. Usted sí la ve. Pues mi querido Hugo, vamos haciendo una puestecita. Me gustaría ganarte unos centavos. No, eso ahí viene y está manifestándose. Se ve en la designación de los colaboradores. Pero se han visto muchos que están actualmente hoy, nada más que los cambian de posición. Mira, la secretaria de Gobernación, Rosa Iselda Rodríguez, yo siento que no corresponde al perfil. Yo no conozco a esta mujer y he visto magníficos comentarios. Una persona centrada, prudente, discreta, pero la Secretaría de Gobernación era el manejo político. Yo creo que con todo y que presuman de gran legitimidad, yo veo, y me gustaría equivocarme, estallidos sociales. Yo veo una falta de coordinación entre autoridades que provienen de diferentes partidos. Esto las democracias maduras ya lo superaron. Pero, por ejemplo, la misma jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, no tenía buena relación con los alcaldes que venían de otro partido. Por ejemplo, la alcaldesa de Cuauhtémoc o Santiago Taboada, el alcalde de la Benito Juárez. No había buena relación. Entonces, ¿por qué no nos podemos entender cuando lo que se busca es el bien común? Por eso la legitimidad no tan solo es la que te da el voto, sino la capacidad de hacer política. Yo siento que no va a haber
ese trabajo de operación política. Si tú ves los secretarios de gobernación que tuvo el viejo PRI, digamos, ahí pasó Miguel Alemán, Ruiz Cortines, Fernando Gutiérrez Barrios, Reyes Heroles, Olivares Santana, Ángel Carvajal, muchísimos muy preparados, con carrera, con trayectoria. Ojalá y puedan resolver, porque en el horizonte hay fuertes nubarrones, y ojalá todos hagamos un esfuerzo por hacer buena política. Y por último, pues un comentario local, porque veo que se le está dando una gran prioridad a hacer un centro de convenciones. Un gobierno que se dice de izquierda y que le dé prioridad, sinceramente yo invitaría a que se reflexione, porque hay problemas de agua potable, hay problemas de drenaje, hay problemas de desasolve de ríos, hay problemas de seguridad, viene una amenaza que se cierne sobre todo el trópico, sobre toda la zona de la península de Yucatán, sobre huracanes, que tendríamos que tener alguna reserva. ¿Será la prioridad un centro de convenciones? No sé, simplemente lo anoto porque me parece que hay cosas de mayor urgencia, sobre todo un gobierno que dice que va a servir a los más pobres. Pero será el tema que debamos tener o quién lo haga, porque igual volvemos a lo mismo que usted planteaba al principio. Bueno, si vamos a quién lo haga, yo creo que aquí habría una participación de los particulares, porque los centros de convención pues benefician a un sector del comercio, hotelero, de la industria, sí, hotelero. Entonces habría que ver la aportación, número uno. Pero número dos, están partiendo de nuevo, Hugo. Yo insisto en esto y se los sugiero como una, creo yo, prudente y de buena fe opinión. Va a haber una escasez de recursos. Están pensando que hay un presupuesto holgado con estos 50 puntos que proponen, que implica enormes inversiones. Y yo siento que va a haber el año próximo, ya están hablando de una reducción de 800 mil millones de pesos que le va a pegar a los estados. Entonces, que antes que nada vean cuál es la disponibilidad de recursos para después hacer planes y proyectos y a qué darle prioridad. No le voy a dejar que se vaya esta tarde sin antes compartirle lo que ha dicho Eduardo Verástegui, que por cierto habla de esto que usted hablaba, que de no crear la extrema de derechos, pero él habla, fíjese, de crear un partido de ultraderecha, o sea, ya más allá, una y dos, que ya basta de derechitas tibias y cobardes. Aquí vamos a escuchar cómo lo dijo. O estamos con Dios o estamos contra Dios. No se puede servir a dos maestros. A los tibios los vomita Dios. Ya basta de derechitas tibias y cobardes. En México, políticamente hablando, las cosas no andan bien. La mayoría de los mexicanos no tenemos representación política. Los mismos de siempre nos han estado engañando por mucho tiempo. Hoy tenemos un gobierno de zurdos y muy corrupto. Y la llamada oposición también la encabezan los zurdos globalistas y también muy corruptos. Así que no tenemos oposición, no tenemos opciones para votar, porque no hay una verdadera oposición. Por lo tanto, no hay una verdadera democracia. Todo es puro pan y circo. Todo lo tienen pactado entre ellos, los mismos de siempre. Los mismos de siempre que se reparten el poder cada 6 años entre ellos como mejor les plazca, con una impunidad indignante. Bueno, pues ahí les dio su jabonada a ustedes, porque aunque nunca dijo el pan, pues habló de la derecha. Mira, este es el discurso populista. Este es el discurso extremista, es un discurso que está tocando fibras de ira, de odio, de resentimiento, y mezclado con la cuestión religiosa. El PAN siempre se opuso a mezclar. Manuel Gómez Morín, González Luna, lo dijeron siempre, el PAN no es un partido confesional. Sí hay una gran influencia de las encíclicas, de la doctrina social cristiana, pero en el afán de reconciliar, en el afán de rescatar conceptos como el de subsidiariedad, el de solidaridad. Este es el fanatismo, este es el desbordamiento de pasiones que tanto daño está haciendo. Esto es lo mismo que Bolsonaro o Miguel Díaz-Canel en Cuba o Nicolás Maduro. Yo no distingo, eso no es derecha, este es simplemente el querer llegar al poder e imponer creencias y confundir cosas que en su confusión producen y provocan mayor polarización. El problema más serio es polarización, es la que tenemos que evitar. Por eso el ejercicio permanente de la reconciliación, hacer política.
Va por su partido, dice, de ultraderecha. No, mira eso, ultraderecha, te repito, está encajonado. México ha buscado y ha tenido repudio a la política, y desafortunadamente este tipo de discursos fomentan la aversión a involucrarse en asuntos que son de todos, que es lo que debemos hacer, en lugar de estar diciendo que la política es sucia, que hay que alejarse de los partidos. ¿Pero se pueden formar como partido? Que se formen, desde luego, y tienen todo el derecho a intentarlo y postular candidatos, y nos vemos en las contiendas. Pero yo invitaría al pueblo de México a que veamos lo que está sucediendo en los países que tienen los mayores niveles de desarrollo, Francia, Inglaterra. Si Ese Morena fue mi le quitó comentario. Afiliados al PRD, ¿no podría ser aquí un nuevo partido que le quite ahora? No le duda, no lo dudo. Morena es como un panteón, ahí caben todos. Hay otra, ya con esta nos vamos, estamos sobre el tiempo, pero es importante. El Consejo Nacional del PAN señaló que el partido perdió la mayoría de los votos durante los mandatos de Vicente Fox y Calderón, con todo y que ganaron, ¿no? Mira, en primer lugar, el PAN, al llegar al poder, no llegó con la mentalidad del PRI de aquí que no nos sacan más que por las armas, porque eso es lo que decía Fidel Velázquez. Hubo después la madurez del PRI y se hicieron una reforma que permitió la alternancia. El hecho de que un gobierno no repita, un partido no repita, no es una manifestación de que se hayan hecho malos gobiernos. Vicente Fox fue un buen gobierno. Yo comparo y invito a quien sea, de los 4 gobiernos de este siglo, las mejores cifras son las de Vicente Fox, del gobierno de Vicente Fox, en todos los órdenes. ¿Pero por él, por su equipo, porque eran otros tiempos? Pone todos los ingredientes que tú quieras, pero hubo un buen gobierno. Tan es así que se lo entregó a un colega, a un correligionario, que fue Felipe Calderón. Yo no he sido partidario y he sido crítico, como también en su tiempo lo fui de Fox y le señalé fallas y tuve acceso directo a él, y también con Felipe Calderón, y aquí sí creo que fallamos, porque en primer lugar avasalló al PAN. Ese para mí fue un punto de quiebre, y lo he dicho en mis artículos y lo he dicho dentro del PAN, en los órganos colegiados. ¿El maestro de Marco Cortés, tal vez? ¿Mandé? ¿El maestro de Marco Cortés, tal vez? Pues mira, de que Marco Cortés está buscando a quién echarle la culpa, yo lo que le pido a Marco Cortés es que conduzca con madurez, con sensatez, con los principios y la doctrina panista, la renovación de su dirigencia, para que el PAN sea el partido que la ciudadanía lo ubicó como la oposición con mayor votación, y sea la opción real a los desmanes que está cometiendo Morena y que desafortunadamente veo que van a hacer desde el poder. Pues ahí viene Verástegui, a ver si le escuchan. Son las 2:22, gracias al licenciado Rodríguez Prats. Hasta la próxima semana. Muy buena charla, mi querido Hugo. Vamos a la pausa, continuamos. La abogada